Hola, bienvenidos. Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Ellen y me encanta que me acompañes. No olvides de suscribirte y también sígueme en mis otras redes sociales. Y no te vayas porque hoy vamos a hablar de la civilización de los toltecas. Te explicaré su cultura, organización y características generales como arte, mitología y más. La ciudad principal de los toltecas fue Tolán, también conocida como Tula, y se cree que eran un pueblo guerrero que conquistó gran parte de la región. Su lengua principal era el náhuatl, pero hay evidencia de que el estado tolteca era multiétnico, con población tanto otomí como huasteca. Los toltecas son reconocidos por su amplia influencia en otras culturas de la región, como los mayas y los aztecas. Sin embargo, los historiadores y arqueólogos constituyen uno de los misterios más interesantes de las culturas precolombinas. Para la época de la conquista española, muchas de las dinastías reinantes de las civilizaciones americanas, como los zapotecas, los aztecas y los quiche, afirmaban ser descendientes de los toltecas. Sin embargo, muchos de los registros sobre la cultura tolteca mezclan elementos mitológicos con datos de la realidad, por lo que su historia es difícil de interpretar. Los toltecas habitaron al norte de la región mesoamericana en los actuales estados mexicanos de Zacatecas, Hidalgo y parte de Jalisco. Cree que durante el siglo X después de Cristo emigraron desde los desiertos del norte hasta Culhuacán, en el Valle de México. Las fronteras de su imperio fueron extensas y su influencia se extendió hasta el sureste de la península de Yucatán y se expandió su cultura a otros pueblos de la época, como los mayas, según la evidencia por la arquitectura y representaciones toltecas presentes en Chichen Itza. La historia de los toltecas nos ha llegado a través de los aztecas y de los relatos que los conquistadores españoles escribieron para conocer a los pueblos americanos. Según las crónicas, bajo el liderazgo del rey Topiltzin, también llamado Quetzalcóatl, en el año 960 después de Cristo, los toltecas se instalaron en la ciudad de Tula y la convirtieron en su capital. El auge de la civilización tolteca en la capital de Tula duró hasta el 1156 después de Cristo, cuando el poder fue derrocado y la ciudad tuvo una crisis profunda por sus disputas internas. La última etapa de su historia comenzó cuando el último rey de la dinastía tolteca mudó la capital a Chapultepec. Luego de su muerte cerca de 1162 después de Cristo, se dio el fin de la independencia de la dinastía real y la caída del imperio tolteca. Durante el siglo siguiente, la influencia y el poder tolteca decayeron cuando diferentes pueblos bárbaros penetraron en la región desde el norte y atacaron las ciudades de la zona central del Valle de México. La sociedad tolteca era profundamente militarista. Los toltecas obedecían a una monarquía guerrera legitimada por las creencias religiosas. La élite gobernante estaba integrada por guerreros, funcionarios, sacerdotes y jerarcas, encargados del gobierno, la organización estatal, la expansión militar y las ceremonias religiosas. El resto de la población se componía de campesinos y trabajadores de oficio como artesanos, alfareros y carpinteros. Y debajo, en la escala social, se encontraban los esclavos que eran capturados de los pueblos sometidos en las victorias militares. Se conoce una lista de gobernantes que estuvieron en su mayoría 52 años en el poder. Los datos corresponden a una mirada mitológica que posiciona a los reyes toltecas en un pasado lejano. La mitología tolteca influenció las creencias de otras culturas mesoamericanas, contemporáneas y posteriores como los mexicas y los mayas.
Su visión incluye una serie de dioses centrales como Quetzalcóatl, Tlaloc, Centeot y Tezcatlipoca, a quienes rendían culto y ofrecían sacrificios humanos. De esta cultura proviene el mito de Quetzalcóatl. Esta historia fue apropiada por otras culturas, lo que generó una serie de versiones. Pero en la visión tolteca, el mito cuenta de la caída del monarca dios Quetzalcóatl. Quetzalcóatl fue guía de su pueblo, enseñó sus artes y oficios religiosos y además alcanzó una profunda espiritualidad. Sin embargo, a través de engaños, el dios Tezcatlipoca le mostró a través de un espejo una imagen de vanidad e inmortalidad que llevó a Quetzalcóatl a cometer diferentes errores que lo hicieron caer en desgracia. La religión tolteca era politeísta, es decir, creían en la existencia de muchos dioses, veneraban a los dioses que consideraban más importantes o poderosos. Entre ellos se encontraban Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que era el dios más importante de la cultura tolteca, y en la ciudad de Tula se encontraron miles de representaciones con su imagen. Este dios representaba la dualidad física y espiritual de los seres humanos. Muchos especialistas creen que los mitos de Quetzalcóatl se crearon a partir de uno de sus gobernantes. También tenemos a Tezcatlipoca, el espejo humeante, que representaba el misterio y la transformación de las cosas. Tenía matices protectores que también se le identificaban como el dios que construyó la obra de Quetzalcóatl a través del engaño y de la manipulación. Y luego tenemos a Tlaloc, el dios de la tormenta. Los toltecas tomaron a Tlaloc de la cultura teotihuacana y lo adoraban también como un dios guerrero y feroz en la batalla. Su veneración a los dioses, los toltecas practicaban ceremonias religiosas que incluían sacrificios humanos. Entre los edificios principales de la ciudad de Tula se descubrieron altares en los que se apoyaban los cráneos humanos. También en los templos principales, los arqueólogos hallaron xacmol, pequeñas estatuas en formas humanas con un contenedor sobre el que se depositaban los corazones humanos de las personas que se sacrificaban. En cuanto a la arquitectura, la ciudad de Tula muestra el esplendor de la arquitectura tolteca. En el centro de la ciudad se ubican edificios que parecen haber compartido funciones políticas y religiosas. Como les mencionaba, una de las principales obras de la cultura tolteca que ha perdurado hasta nuestros días es el conjunto de guerreros de piedra o atlantes que aún permanecen en la ciudad de Tula. Estas estatuas fueron labradas en bloques de basalto ensamblados, miden más de 4.5 metros de altura y sostenían el techo del templo. Los guerreros son representaciones de Quetzalcóatl y visten los trajes bélicos con pechera y armas curvas típicas del estilo tolteca. Además de las pirámides principales en el centro de la ciudad, se ubicaba un gran edificio que los arqueólogos llamaban Palacio Quemado. Se cree que allí vivía la familia gobernante, pero algunos especialistas creen que puede haber sido utilizado solamente con propósitos religiosos. En cuestión de economía tolteca lo cubrían la agricultura y los tributos de impuestos a los pueblos conquistados. La agricultura se asentaba en el cultivo de campos por un sistema complejo de canales. Allí se cosechaba desde maíz, frijoles y otras hortalizas que eran características de la región mesoamericana. Además, algunos estudiosos indican que el amaranto era un alimento clave en la dieta tolteca. Es de gran importancia mencionar que los toltecas tuvieron una gran influencia sobre otras culturas. Muchos de los relatos sobre el pueblo tolteca sobrevivieron a través de la tradición azteca y sus escritos en el siglo XVII. Sin embargo, en estas historias los toltecas son vistos como el ideal elevado
al que debían apuntar como sociedad, como un pueblo civilizado, distinguido por su sabiduría, riqueza y con gran poder. Los aztecas, los toltecas inventaron todas las artes y los oficios sagrados, como el calendario y la escritura, y fueron gobernados por el dios Quetzalcóatl. Además, creían que sus líderes eran semidivinos y sostenían que la clase gobernante azteca descendía directamente de ellos. De esta manera, a través de las historias mitológicas sobre los toltecas, la élite azteca legitimaba su poder. Desde el punto de vista religioso, el culto a Quetzalcóatl se esparció entre otras culturas mesoamericanas durante el auge de la civilización tolteca. En la ciudad maya, por ejemplo, en Chichén Itzá, además de otras similitudes arquitectónicas con la ciudad de Tula, se levantó un templo dedicado únicamente al dios tolteca Quetzalcóatl. Existe hoy en día grandes intereses sobre la cultura tolteca y también por querer recuperar algunos de sus sentidos culturales y religiosos, considerados herencia perdida de los pueblos mesoamericanos. Sin embargo, hay tantas diferencias respecto a la interpretación de los mitos y los códices conservados, incluidos la ubicación exacta de la ciudad tolteca, al igual que una gran controversia de versiones de sus mitos que hasta la fecha siguen estudiando especialistas y académicos. Pero bueno, llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado y que te haya servido. No te olvides de suscribirte o regalarme un me gusta, te lo agradeceré muchísimo. Y pues nada, que tengas un excelente día y nos vemos en el siguiente video. Bye.